años. Siempre me inspiraba pues esta antología y le puse Flor y Canto Ribense. Antología en la Biblia significa bella como una flor. Del griego anto, flor, y lejía, seleccionar. El istmo ribense es como una flor que se embellece con la brisa del cielo. Es poesía primigenia de luz creadora que resuenan con armonía. Mar de voces, mar de voces, mar de voces dentro de una caracola. Lo mismo en el mar dulce como en el océano salado. Según los cronistas cuentan que los primeros y más remotos poemas hechos sobre una piel de cuero de venado fueron quemados y destruidos por Fray Francisco de Bobadilla. Le llevó a confiscar a todos los pergaminos conservados por los caciques ancianos de las comunidades indígenas y ordenó quemarlos en una hoguera por contener herejía contraria a la religión católica, perdiéndose así una gran parte del legado cultural religioso de los indígenas nicaragüenses, entre ellos poemas que dialogaban con el propio corazón, con lo divino, con el mundo, con el pueblo. Dichos poemas tenían mucha importancia en la sociedad náhuatl. Eran himnos religiosos dedicados al sol, el vestigio más antiguo de la tribu náhuatl de los Nicaragua. Poco sabemos de la literatura indígena, de los chorotegas y Nicaragua, una antología perdida por dos culturas superiores que dominaban nuestro istmo a la llegada de los españoles y que cuando salieron huyendo exiliados de México del calendario pánico en Nezahualcóyotl, sus caciques y sacerdotes o alfaquíes consultaron a sus dioses y estos le ordenaron partir hacia el sur, agregándoles que solo se detuvieran hasta que encontraran en un lago una isla con dos volcanes gemelos, Ometepec, poéticamente, de majestad y sin pantomima. Luego nos llegó el encuentro de las dos culturas. Nuestras artes, letras, no son ajenas a las condiciones esenciales de la atmósfera de aquella época del mestizaje. De ahí un peregrinaje que forma la nicaragüanidad. El origen de la poesía y la literatura ribense a lo largo de la colonia ha nacido como fruto de las haciendas ganaderas, de la campiña provinciana, que convocan a los peones alrededor de la fogata. De ahí mismo nace la narrativa de leyenda, al igual que los arcot ribenses, guanacastecos, que son coplas y bombas verdaderamente poéticas que todavía se usan, que transmite de generación en generación. Fray Blas Hurtado y Plaza, el primer autor conocido de que se tiene noticia, existiera en Nicaragua. Su obra Memorial de mi vida lo terminó de escribir en 1792 y la dedica a la Virgen de Guadalupe, patrona de América. Dicha obra no tuviera el mérito de ser primicial de nuestra literatura criolla, todo un reconocimiento de su condición de criollo y de un amor a la que llama patria, su villa Nicaragua Rivas. Luego viene con la independencia y la cultura del café, formando en Nicaragua una sociedad incipiente y luego el nacimiento del capitalismo. Los poetas recibieron hostilidad, tildados de vagos, lacras sociales máximas a partir del genio y del legado de nuestro poeta universal Rubén Darío. Desde ese momento el poeta fue un héroe nacional por excelencia. Su rebeldía estética y hasta religiosa, el encuentro de lo nuevo con la belleza, sepultado durante el siglo XIX, que nació como un gran movimiento de entusiasmo a la libertad hacia la belleza, la mezcla muy a lo hispanoamericano, estilísticamente un mestizaje, el arsenal poético de Rubén Darío, padre del modernismo, que luego conmoviera los cimientos del habla española, porque antes de esa revolución hablábamos como españoles. Nuestro istmo ribense no fue tan madrugador como lo fue León, cuna de Darío, Managua, capital de la República, y Masaya, con tradiciones de aporte histórico. Pero en Río hay más flores que un jardín y más luceros que una constelación, escribió el poeta Rubén Darío en su visita a esta ciudad,
y escribió poemas publicados y escritos a bellas damas ribenses, y que años antes, en 1878, el historiador José Dolores Gámez le había publicado en la imprenta del periódico El Termómetro su poema Una lágrima, el primero publicado sin seudónimo y signado como Rubén Darío, el gran país universal. Luego, más adelante, los poetas ribenses fueron recopilados en un librito que se editó en la imprenta de Sofonía Salvatierra. En su modesta tipografía Progreso, editó Antología Poética Ribense en 1951, bellamente escogida por el doctor Gabriel Urcullo Gallego y el profesor Gilberto Barrio Duarte. Intentaron mostrar lo más representativo en la producción de un periodo determinado donde se expusieron los más sobresalientes portelinas de nuestro pueblo. El poscrito fue elaborado por el mismo Sofonía Salvatierra, en un hermoso periplo histórico, literario, del origen de la ciudad de Riva, con el espíritu cívico de sus próceres, los excelsos ribenses que escribieron una hermosa página en la historia. Para esa misma fecha, Fray Sacundino García escribió y publica en Riva el himno a Riva, formado por bellas estrofas, un reconocimiento por la alcaldía de Riva como el himno del municipio, y se toca en todas las ceremonias oficiales de la cultura. 72 años después, la Casa del Libro nos brinda un espacio para la cultura ribense, y el movimiento artístico cultural Álvaro Urtecho, Macao, una asociación sin fines de lucro, fundada por un núcleo de debate de escritores y artistas intelectuales, siguiendo el trabajo pionero antológico ribense, es en este caso el antologador. Con mucho orgullo, nuestro movimiento Macao ya tiene recopilado a nuestros poetas de la nueva generación, formados por los poetas Corea Lanza, José Francisco, Duarte Castillo Héctor, Espinosa Hernández Sergio, Hernández Lario José León, Jácamo Prendi Celina del Rosario, Lacayo Orione María Alejandra, Lacayo Marenco Carlos, Lacayo Maliaño Leonel, Lacayo Vanega Agustín, Laguna Jonathan Alfredo, Moraga Mauro, Martínez Mario Rodolfo, Martínez Vanega Irma Yadira, Pasos Macías Arturo, Francisco Urcullo Maliaño, Riviera Santana Marcial, Salinas Gallego Roger, Tijerino Fuerte María de los Ángeles, Urtecho Lacayo Álvaro, Marcas Tejada Juana, Vilches Castillo Carlos Manuel, Mario Marenco Cordón y otros que faltan como Caña, Orozco, Dago, Baltasar. Todos ellos jugamos un papel importante para editar nuestra antología ribense con el fin de presentar una colección para el público, para enriquecer nuestro acervo cultural, ya que nuestro movimiento es la inspiración bucólica, primorosa de nuestro querido pueblo, como lo escribiera Gustavo Adolfo Bécquer. El pueblo ha sido y será siempre el gran poeta de todas las edades y de todas las naciones. ¡Viva la poesía! ¡Viva! ¡Viva!